Derecha e izquierda son categorías construidas artificialmente por convención social para designar a comunidades políticas de rasgos convergentes o análogos sobre una idea neurálgica referencial mínima que permite identificar a personas, sistemas de pensamiento y movimientos dentro de un espacio político, definiendo el espacio político como, por ejemplo, lo establecía, recuerdo cómo mencionaba Norberto Bobbio, el espacio político como lo siguiente, cito de memoria: el área del conflicto político que está en la base de la relación entre electores y partidos de un determinado sistema político en un cierto momento histórico. Todo sistema político está caracterizado por un cierto número de conflictos. Conflictos sobre la distribución del ingreso, sobre la intervención del Estado en la economía, sobre las relaciones Estado-Iglesia, o bien conflictos de naturaleza lingüística, étnica. Por lo general, se ha considerado que la dinámica de la brigada izquierda-derecha, como simplificación uninominal, se ha caracterizado por una ambivalencia inherente, es decir, que varía en función al mutuo acuerdo, expreso o tácito, del momento sociopolítico, como principal razón para sustentar, a nivel coloquial, su naturaleza caduca en lo concerniente a tratar de reflejar de forma fidedigna los fenómenos políticos contemporáneos. Cierto es que dicha ambigüedad denotada es evidente. Sin embargo, ¿y por qué se hace referencia a una ambigüedad? Porque hay, por ejemplo, un tratadista, un pensador político español, me parece, que es Gabriel Pico. Gabriel Pico decía lo siguiente sobre el tema de izquierdas y derechas. Dice: doctrinas en sí, y ahí ya estoy citando, doctrinas en sí muy diferentes se cobijan bajo las respectivas banderas de la izquierda y la derecha. Al menos si se diera entre dichas doctrinas un elemento fijo y permanente, pero común entre ellas, que permitiese su oposición, todavía podríamos hablar con propiedad y decir que representan conceptos diferentes. Nada de fijo y permanente caracteriza, sin embargo, a las derechas y a las izquierdas. Al cristianismo primitivo podría llamárselo hoy día izquierdista, con respecto al orden reinante en la antigüedad pagana. Ese mismo cristianismo sería derechista frente a la rebelión de la Reforma y del humanismo que alborió en los comienzos de la historia moderna. El liberalismo revolucionario e izquierdista del 89 es hoy una actitud burguesa y derechista si se le enfrenta con los movimientos epilépticos del comunismo bolchevique. Eso es, dice Pico en 1928. Entonces, cierto es que dicha ambigüedad que hace mención Pico, denotada, es evidente. Sin embargo, esa no es la razón de la aludida caducidad, o no lo es en todo su sentido, como veremos en adelante, ya que independientemente de esta aparente entropía incoherente con que la diada se nos muestra, es decir, la diada izquierda-derecha, se nos muestra en diferentes escenarios, es posible identificar esa idea neurálgica referencial mínima, que nos permite aún, hasta el día de hoy, seguir hablando de izquierdas y derechas. Esta idea fluye de la praxis histórica de los actores cuya acción política ha ido brindando sentido a los respectivos sectores en el espacio político, y lo cual se ha proyectado con los matices del caso en tiempo y forma en los últimos 2 siglos. De la derecha, como aquella comunidad política caracterizada en abogar por el mantenimiento de un status quo u orden de cosas, un sistema sociopolítico o económico o moral, con cambios mínimos. Y de la izquierda, como el cambio profundo de las estructuras que subyacen a ese orden de cosas. Entonces, en esa línea, y también ahí citando al mismo Pico también, al cual citamos hace un momento, él menciona lo siguiente: la izquierda representa una reacción contra todo intento de estabilidad o de fijeza, una renovación de las formas que pretenden mantenerse contra la corriente de estructura del tiempo. Por contraposición, entenderemos qué sentido tiene la palabra derecha, del hombre de la derecha y la del hombre de la izquierda. El primero se afirma al presente o al pasado próximo, en tanto es presente o pasado próximo. El segundo juzga bueno el porvenir por el simple motivo de ser nuevo, actitud instintiva o sentimental, mera expresión de un temperamento primario. Se decora posteriormente con la apariencia de doctrinas razonadas que sellan la diferenciación doctrinaria del instinto. Cierro cito. Estas aproximaciones son las que para algunos sustentan que la diada izquierda-derecha, si bien no ajena a su problemática inherente, por su carácter útil, aún sigue siendo útil, entre comillas, para graficar en términos generales la dinámica política actual. Tal es la postura, por ejemplo, del ya citado Norberto Bobbio o de Giovanni Sartori. Pero, ¿qué sucede cuando la población a nivel mundial, y Latinoamérica no es nada ajena a esto, se siente cada día más alejada de los políticos y de los partidos, y más cerca de sus familias, sus amigos, sus compañeros de trabajo y sus clientes como medios para la construcción de opiniones políticas, alejados por ello de la política partidista de izquierdas y derechas? Esta es la real razón de que actualmente tengamos posiciones encontradas respecto de si esta diada, izquierda-derecha, continúa siendo fiable para la categorización de programas y propuestas políticas, como es la postura de pensadores como, por ejemplo, el filósofo argentino Alberto Huela, el marxólogo italiano Diego Fusaro y el propio Alexander Dugin también. Ello ante un hecho sintomático, en donde la población demanda de los políticos
y defensa de los derechos de los trabajadores, pero tiene a cambio defensa de los derechos LGBT, feminismo radical, aborto y eutanasia restricta. O demanda de los políticos de derecha orden y estabilidad. Para el contrario, obtiene corrupción, negociados y políticas económicas en único beneficio del gran empresariado. Es decir, hay una disrupción entre lo que el electorado espera de los políticos en función a su ubicación en el espacio político y la realidad política, en donde parece que sin perjuicio de las fracciones disidentes, la gran mayoría de izquierdas y derechas se han liberalizado. Al respecto, el pensador ruso Alexander Dugin identifica la situación como la descomposición estructural de izquierdas y derechas, en el sentido que se ha producido una disociación en la derecha y en la izquierda respecto a sus narrativas económicas y políticas, primando en la derecha el aspecto económico, en detrimento de la defensa de valores y tradiciones populares como principios políticos, y en la izquierda del aspecto económico, clasista en pro de los trabajadores. Y es precisamente esta disrupción la que crea la sensación de identidad o mismidad entre izquierdas y derechas. Es esta situación la que ha sentado las bases para el surgimiento del llamado fenómeno del populismo contemporáneo como el progresivo alejamiento de las masas populares de la diada izquierda-derecha y su acercamiento hacia alternativas consideradas en la periferia de dicha diada. Entonces, es interesante mencionar a Dewey en este momento. Dewey tiene un artículo al respecto y abro cita. El populismo está en el espacio ideológico donde se encuentra en la lucha obrera contra los capitalistas, olvidada por la izquierda liberal, y la defensa y la lucha por los valores tradicionales, olvidada por la derecha liberal. George Bernaros, que ha dicho que mientras la burguesía es de izquierda y de derecha, el pueblo no lo es. El pueblo es integralmente pueblo, es inseparable. El pueblo quiere la justicia social y los valores tradicionales. Al pueblo no le importa si esto es coherente o se corresponde con las ideologías dominantes de la izquierda o la derecha. El pueblo quiere la sociedad basada sobre los principios de su identidad y sus tradiciones, sus instituciones. Cierro cita. Sin embargo, Dewey mismo, como la cita lo refiere, Dewey mismo afirma la existencia de populismo de derecha y de izquierda, lo que nos lleva a afirmar que estamos en una etapa de transición y que aún la IADA es, entre comillas, útil, aunque sea de forma contingente, porque estamos en un proceso de transición en donde se comienzan a graficar estos fenómenos de derechas y liberales y de izquierdas nacionalistas, pero que por su misma naturaleza popular, es decir, de los populismos de izquierda y de derecha, son capaces de llegar a puntos de convergencia común por las mismas razones que ahora nos parece que izquierdas y derechas son la misma idea política. Esto refrenda el hecho que la metafísica inherente al populismo, es decir, la ontología inherente al populismo, es decir, la causa primera de este fenómeno reside, y abro cita al mismo Dewey, ¿no? Que dice que detrás de la lucha de la reacción populista se esconde una ideología del populismo integral que une la justicia social y la defensa de los valores tradicionales. Ahora, como comentario final, hay una precisión que se le hace a la categoría de populismo, porque a veces se ha construido la categoría de populismo bajo un concepto espurio, en el sentido de que surge como un concepto negativo, ¿no? Al populismo como una desviación de la voluntad popular que es aprovechada por unos líderes tiránicos, por unos líderes dictatoriales. Obviamente esa es la visión negativa del populismo. Entonces, hay algunos pensadores, que me parece, no sé si es el mismo Diego Fúsaro, que le dan el sentido, o mejor llamarlo, no populismo, sino popularianismo, algo así, ¿no? Entonces, pero la diferencia semántica es mínima, pero al final el tema está en reconocer el fenómeno del populismo como un espacio político en donde se integran esos reclamos sociales y políticos que las izquierdas y las derechas tradicionales han abandonado por ese concepto, por ese fenómeno que Dugin llama el, la descomposición estructural de izquierdas y derechas. Y es por eso que nos parece que izquierdas y derechas, por esa descomposición, son lo mismo. Entonces, lo que es la ontología misma, la metafísica del populismo, reside en esa conjunción de justicia social con valores tradicionales. Muchas gracias.